Hola a todos, ¿cómo os va la vida? Espero que bien. Hoy os traigo otro vídeo de esos que os gustan tanto sobre las mejores motos actuales de una marca. Y hoy toca a la famosa Harley Davidson. El tema es el siguiente. Desde el cambio de la normativa Euro, junto con algunas otras cosillas, Harley Davidson ha dejado de vender varias de sus motos en Europa. Y eso de primeras hace pensar que ya no hay muchas buenas opciones de entrada o precio medio de la marca. Pero no es así. Y en este vídeo vamos a ver las mejores opciones de compra que trae actualmente la marca americana en Europa. Sin más preámbulos, dentro intro. Hola de nuevo, os comento cómo voy a dividir el vídeo, y va a ser por precios. Para mí, actualmente Harley Davidson tiene tres niveles de precio. Gama asequible, que antes conformado principalmente por la gama Sportster y Street, son las motos más baratas de la marca. Gama media, motos que rondan los 20.000 euros y suelen ser el segundo o último escalón para casi todos. Ahí entrarían las Fatboy, antes las Dina y motos del estilo. Gama alta. Las Harleys de 25.000 euros hasta el infinito, tienen un cierto atractivo y puede que hable de ellas en el futuro, pero no son la opción de compra de la mayor parte de nosotros, los mortales 1000euristas. Pues bien, en este vídeo vamos a ver las motos más atractivas actuales que tiene Harley Davidson para la gama asequible y media, que son las que más me interesan actualmente y son las que se suelen comprar la gente. Vamos al lío. Había pensado en hacer algo de suspense con las motos, pero como sabréis, soy muy malo creando suspense, por lo que voy a empezar fuerte y con la mejor opción de esta gama de Harley Davidson, la Softail Standard, una obra de arte con un estilo muy sobrio y bobber, todo un acierto que combina cromados y negro con toda la elegancia. Este es un modelo que no necesita cambios para ser perfecto. Trae un manillar semicuelgamonos, la hostia de cómodo y ya tiene un look casi perfecto de serie. Lo único que tendrás que hacerle si eres fan del sonido Harley es cambiarle de escape, pero bueno, eso es algo que ocurre con todas las motos nuevas, por lo que tampoco es nada grave. Y el motor Milwaukee 107 de 1746 cm3, 86 caballos y 144 Nm. Tiene un consumo de 5,5 litros, un depósito de 13,2 y pesa 297 kilos. Tiene 6 marchas, lo cual siempre es un puntazo. Freno a disco de 4 pistones delante y 2 atrás, en fin, todo lo necesario para disfrutar en carretera como un niño pequeño. Tiene un estilo vieja escuela preparado para tener una postura tranquila y cómoda para hacer largos trayectos. Esta moto se vende por 15.800 euros, lo cual la convierte en una opción magnífica, al menos mientras no vuelvan las Sportster nuevas, pero las de toda vida digo, si es que lo harán algún día. La Street Bob tiene un estilo más macarra que la Softail Standard, algo que se hace notar hasta en la pintura que lleva el depósito de este modelo. Lleva el motor Milwaukee 114 de 1868 cm3, 94 caballos y 155 Nm, una auténtica salvajada. Lleva 6 marchas y al igual que el modelo anterior, tiene transmisión a cadena, al igual que el sistema de frenada de 4 pistones delante y 2 detrás. Tiene un consumo de 5,5 litros por cada 100 km. Un depósito de 13,2 litros y un peso de 297 kilos. El modelo Street Bob tiene un precio de venta de 16.800 euros, por lo que también entra dentro de las mejores opciones dentro de la gama asequible de Harley Davidson actuales. Ahora vamos con la mejor Sportster de toda la historia de la marca, a la que ha venido a reinventar las motos, y es la Harley Davidson definitiva, la Sportster S. Nada chicos, es broma. Si algún día hago un vídeo sobre motos a las que me gustaría prender fuego, entonces seguro que saldría de Sportster S, pero mientras tanto sigamos con las motos custom de verdad. Ay, cómo me gusta esta moto. Bueno, vamos a intentar ser objetivos. Es la Yamaha Bolt de las Harley Davidson actuales, equilibrada, bonita, elegante y con una conducción divertidísima, vamos, el pack completo. Esto no ha sonado muy objetivo, ¿no? Bueno, mejor os comento un poco sus especificaciones. Motor Milwaukee 114 de 1868 cm3, 93 caballos y 155 Nm. Consumo de 5,5 litros por cada 100 km y 18,9 de capacidad de depósito. 308 kilos de peso, 6 marchas y freno a disco con 4 pistones delante y 2 detrás. Pero sin lugar a dudas, lo que más llama la atención de este modelo es la imagen de la cúpula junto con el manillar estilo motocross que la convierte en una auténtica moto custom en cuanto a que no necesitas poner ni quitarle nada para tener un modelo que haga girar cuellos por donde vayas.
La Lowrider S tiene un precio de venta de 21.000 euros, lo cual ni de lejos es barato, pero aún así es un modelo muy atractivo y una opción la hostia de interesante para el que se la pueda permitir. Ya he hablado de esta moto otras veces, y es que me parece un combo estupendo de lo que pagas por lo que te llevas. La Sport Glide viene preparada para viajar, con maletas y cúpulas preparadas para poder poner y quitar con facilidad. Y vaya cúpula, por cierto, me parece de las más bonitas que hay para una moto custom. Lleva el motor Milwaukee 107 de 1747 centímetros cúbicos, que da 83 caballos y 139 Nm. Tiene un depósito de 18,9 litros y un consumo de 5,5 litros por cada 100 kilómetros. Pesa 317 kilos, tiene 6 marchas y sistema de frenada de 4 pistones delante y 2 detrás, el típico actual de Harley. En fin, es uno de esos modelos que trae todo para poder salir a viajar desde el día 1, que tanto me gustan a mí. Además, como he dicho antes, el sistema de quitar la cúpula y las maletas es que se nota que está pensado para llegar al hotel o donde sea y subir las maletas a la habitación contigo si quieres. Un lujo. Tiene un precio de 20.700 euros, lo cual no es barato. Pero hay que pensar que te viene con unas buenas maletas y una buena cúpula, y si miras el precio de ese conjunto no es raro que pases de 1.000 euros o incluso más. Ojo, me refiero a buenas marcas y buena calidad, que sí que es verdad que en AliExpress hay alforjas muy baratas, pero bueno, que no es lo mismo. La Softail Slim tiene un estilo bobber muy sobrio y de vieja escuela, tiene una conducción algo curiosa pero que da buenas sensaciones en general, y esto se debe al centro de gravedad tan bajo que tiene, a los mandos avanzados y a la posición de conducción tan relajada que tiene como que te echa hacia atrás. Como curiosidad trae el Maniar Hollywood, que es el único que le va bien a un colega que tiene una lesión en la muñeca. Puede que sea coincidencia, pero si os pasa alguno más de vosotros, comentádmelo por favor. Bueno, vuelvo al tema. Y vosotros diréis, ¿por qué la Softail Slim no está entre las elegidas de este vídeo? Pues por algo muy sencillo. Personalmente, si la comparo con la Softail Standard, no encuentro suficientes diferencias que hagan valer la diferencia de precio entre ambas, ya que esta vale 21.000 euros, que son 5.200 euros más, que la Softail Standard, y sencillamente no me parece que valga la pena la diferencia. La Fat Bob no ha entrado en este vídeo por dos motivos. 1. Ese escape. Y 2. Ese faro. No lo entiendo, de verdad. Hace unas semanas me escribió un suscriptor para comentarme que si cambiabas el faro y el escape se quedaba una moto muy bonita. Y por la foto es verdad, pero no sé, no me gusta nada en general como sale la moto de fábrica, así que no puedo ponerla en el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que las motos que salen aquí son las que más interesantes me resultan por un motivo u otro. Si hay alguna otra que se te ocurra, no dudes en decirlo en los comentarios y a lo mejor en una futura entrega la incorporo. Muchas gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.